Hola hermanos, es un placer, gracias hermano pastor por permitirme predicar esta mañana, a dirigirme a su iglesia y a los graduados, muchas gracias. Es un placer para mí estar con ustedes en esta mañana. Voy a compartir un mensaje que se llama Llamados a vivir una vida que honra a Dios. Y quiero empezar para este mensaje compartiendo una cita con ustedes que me hizo pensar de la universidad. Esta cita que leí la escribió Oswald Chambers y esta cita dice así, dice: es fácil decir que creemos en Dios mientras permanecemos en el pequeño mundo en el que elegimos vivir. Pero salgan al gran mundo, fuera de las paredes de la iglesia, al mundo ruidoso, donde la gente es absolutamente indiferente hacia ti, donde tu mensaje no es más que un cuento loco que pertenece a una época pasada. ¿Puedes creer a Dios ahí? ¿O qué clase de cristiano vas a ser en ese contexto? Y es que esta es una pregunta que cada cristiano debe hacerse. ¿Qué tipo de cristiano o qué tipo de percepción le estoy dando a otros que no son creyentes acerca de mi vida? No sé si ustedes sepan que la Universidad de UTRGV, ellos cada año aproximadamente 5,000 freshmen comienzan a estudiar, 5,000 estudiantes de primer año. Y es estimado que este septiembre, este agosto, van a tener casi 6,000. Entonces ellos son estudiantes de primer año. Y ellos hacen una orientación de estudiantes. Y cada vez que hacen esta orientación, nosotros vamos a conocer a estos estudiantes como ministerio cristiano. Ponemos una mesa y en esa mesa tenemos Biblias y tenemos una cartulina ahí que dice pueden unirse a un estudio bíblico y Dios los ama. Al mismo tiempo, yo recuerdo hace algunos años estábamos ahí tratando de conocer a estudiantes y al mismo tiempo estaba el club de los ateístas con una cartulina que andaban caminando que decía: no necesitas a Dios para ser bueno. Y es increíble porque yo le decía a todos los muchachos y muchachas que estaban ahí: Dios nos ha llamado a ser la presencia de Cristo en la universidad, de que cuando la gente nos vea a nosotros, vea algo diferente. Y ese es el mismo llamado que no solamente se nos hace a cada uno de nosotros donde estemos en la escuela o aún así en el trabajo. Cuando otras personas se dan cuenta de que usted es creyente y empiezan ahí a meter cizaña, ¿verdad? Y cuando empiezan a tratar de tomar ventaja de su fe. Yo recuerdo que cuando yo me convertí en Cristo, llegué a mi casa, fue el primer creyente de mi familia. Llegué a mi casa y mis hermanos escucharon que le había dicho a mis papás que era creyente y ellos empezaron a empujar los botones donde saben que van a tener una reacción mía. Y ya que me hacían perder mi temperamento, ellos lo primero que decían es: ¿y no que eres cristiano? ¿Qué pasó? ¿Eres cristiano nada más de Biblia de sobaco? Le llamaban antes, que no había el teléfono, la cargaba uno aquí. Entonces así empezaban ellos a echarme, ¿verdad? Y es que es una pregunta que a través de los años, desde la fundación de la iglesia, la gente se hace acerca de los creyentes. ¿Qué tipo de creyentes son? ¿Qué diferencia hace Jesús en la vida de ellos? Y esta es una pregunta también que la iglesia en Tesalonicenses tenían que responder. ¿Qué diferencia está haciendo Jesús en la vida de estas personas que ahora se proclaman como creyentes de Jesús? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay algo distinto? Y el apóstol Pablo les escribió en Primera de Tesalonicenses, les dice: no solamente Dios nos ha llamado a que seamos una iglesia diferente como congregación. Y ellos les está recordando cómo Dios los ha usado para dar un testimonio delante de otros. Dice: ustedes están viviendo su vida de tal manera que cuando nosotros vamos a otras partes a predicar el evangelio, ya no tenemos que decir nada, porque ellos cuentan qué tipo de creyentes son ustedes, cómo ustedes dejaron de alabar a los dioses que son falsos y cómo ustedes totalmente se han entregado a servir al Dios viviente.
Y qué bonito testimonio que ellos están dando. Entonces les dice, ustedes están dando un testimonio muy bonito como congregación, pero ahora les está llamando a que ellos también piensen en la vida de cada uno de ellos, cómo individualmente Dios los está llamando a ellos a ser diferentes, a vivir una vida que complace a Dios. Y es ahí donde vamos a estudiar nosotros en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 1 al 12. Y él les dice en su palabra, dice: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya que lo están practicando, ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos de parte del Señor Jesús. El versículo 3 dice: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos que hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, pero a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes a su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, los animamos a amarse aún más, a procurar vivir tranquilos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Aquí el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4 es muy claro cómo está llamando y las instrucciones que nos está dando para que vivamos una vida que agrada a Dios. Y Él les establece a ellos el marco para lo que les va a decir. Y Él les dice esto finalmente, hermanos: les hemos dado un ejemplo. Dice: ustedes han visto cómo nos hemos comportado con ustedes. Y hemos visto también cómo ustedes han recibido la palabra. Entonces no solamente les damos un ejemplo, pero les animamos a que continúen haciendo eso. Y dice: y ustedes también recibieron las instrucciones. Y eso es muy importante, porque dice esto: no solamente los hemos animado, no solamente les hemos dado un buen ejemplo, no solamente les damos instrucciones. Dice: pero es lo que nosotros queremos que ustedes sepan. Y dice esto: porque ustedes saben que esta es la voluntad de Dios. ¿Y qué dice Pablo que es la voluntad de Dios? Dice: su santificación. Dice que la voluntad de Dios para cada uno de aquellos que han creído a Cristo es la santificación. Es el llamado a ser diferentes, a que nuestras vidas sean un ejemplo de cómo Dios ha redimido nuestras vidas y ha transformado nuestras vidas por medio del poderoso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es que nosotros podamos distinguir en nuestras vidas que el llamado de Él, que su sacrificio en la cruz fue tan poderoso que nos transformó de dentro hacia afuera, y que nos perdonó y ahora nos presenta delante de nuestro Señor, de nuestro Padre. Por medio del poder de nuestro Señor Jesucristo nos presenta salvos y limpios para su honra. Pero eso, la santificación, el objetivo era conectarnos con Dios, era perdonarnos y redimirnos y purificarnos para que podamos tener una relación con Dios. Y es interesante que a veces los hermanos hacen que la santificación no sea un punto de conexión con Dios, pero un punto de desconexión con Dios. Es aquí donde el mundo ya no se siente conectado a Dios, porque la percepción que damos como creyentes a veces es que los creyentes sentimos que somos mejores que otras personas, que somos más santos, que somos más pulcros, que somos mejores moralmente.
y que nos creemos más, como nos creemos la última coca en el estadio, ¿verdad? Que no hay nadie más como nosotros. Y es aquí donde la gente dice, no creo que yo pueda acercarme a Dios. Hay muchas veces que yo he hablado con muchas personas que me han dicho, no sabes mi vida, Dios no quisiera hablar conmigo. O ora tú porque a mí Él no me escucha. Porque ellos tienen una idea de que deben de ser de alguna manera o tener un estándar para que Dios los escuche. Pero lo que somos llamados a hacer nosotros es ser santificados, es enseñar que Dios nos ha amado tal y como somos. En nuestra imperfección, Dios ha demostrado su amor, que murió por nosotros en la cruz, y que también Él puede alcanzar a cualquier persona, y que Él puede perdonar cualquier pecado, y que Él puede redimir nuestras vidas, y que Él puede cambiarnos a cada uno de nosotros. Ese llamado que dice es la voluntad de Dios, es su santificación. Es un llamado a cada uno de nosotros a que nos paremos en medio de este mundo y que digamos al mundo, mi vida le importa a Dios y tu vida le importa a Dios. Y Dios tiene un plan para tu vida. Dice la palabra de Dios en Corintios, el apóstol Pablo dice que nosotros somos llamados a ser embajadores de Cristo. Que cuando el mundo nos vea, que el llamado que Dios está haciendo de reconciliación sea un llamado que es hecho a través de nosotros. Y es entonces que ahí debemos de responder esa pregunta: ¿qué tipo de creyente soy? ¿Qué tipo de imagen estoy dando yo al mundo? ¿Estoy apuntando a las personas hacia Cristo? ¿O estoy apuntando a las personas hacia mí? Tratando de dar una imagen que soy perfecto, o estoy tratando de que la gente se sienta menos que y que no sientan que Dios los ama. ¿Qué tipo de creyente soy? Y aquí el apóstol Pablo les dice: si ustedes quieren vivir una vida que alaba a Dios, entonces lo que ustedes deben de hacer, dice, deben ser santificados sabiendo que Dios los llama a que se aparten de la inmoralidad sexual. Que cada uno aprenda a controlar su cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como lo hacen los paganos que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien da a ustedes su Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo dice: absténganse de la inmoralidad sexual, aprendan a controlar su cuerpo, no den cabida a los deseos distorsionados, y también aprendan a respetar a otros, porque esto le importa a Dios. La Biblia nos recuerda que el apóstol Pablo dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que ustedes han recibido el Espíritu de Dios y que ustedes no son sus propios dueños? Ustedes fueron comprados por un precio, por tanto glorifiquen con su cuerpo a Dios. Hemos sido comprados por un precio y nos llama a que nosotros seamos diferentes en este mundo, diciendo: mi cuerpo, mi vida ha sido consagrado a Dios. Somos llamados a ser diferentes. Los hermanos en Tesalonicenses estaban viviendo en medio de la inmoralidad sexual. Ellos, muchas de las prácticas paganas, era que ellos tenían actos de inmoralidad sexual para alabar a sus dioses falsos. Entonces ahora que ya esta ciudad, esta comunidad, están siendo proclamados ya como cristianos, los ojos de ellos están puestos en los creyentes. ¿Cómo van a ser ellos diferentes? Y el llamado que el apóstol Pablo les da dice: consideren ustedes su cuerpo. Ustedes son diseñados por Dios. Ese cuerpo que ustedes tienen ha sido dado por Dios para cada uno de ustedes.
para que ustedes puedan servir a Dios, para que ustedes puedan alabar a otros, que Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Pero a veces nosotros tomamos eso y lo hacemos a un lado y usamos nuestro cuerpo para cosas deshonrosas. Imagínense los graduados que como regalo de graduación ustedes reciben un Mustang, ¿verdad? Del año 2025, totalmente equipado, bonito, de ese que, wow, no hace un ruido muy bonito y están así. Pero ustedes agarran ese diseño de ingeniería y lo vuelven en un food truck, ¿verdad? Y empiezan a vender ahí cositas. O dicen, lo voy a convertir en un carrito de paletas, ¿verdad? Y le quitan todo el motor y le quitan todo y le ponen ahí su... ¿qué dirían la gente? Pues mira, tienes un coche tan bonito y ahora no lo estás usando para el propósito por el cual fue diseñado. El apóstol Pablo dice, cuando ustedes no se abstienen de inmoralidad sexual, están tomando algo precioso, algo valioso que Dios le dio a cada uno de ustedes y lo están usando para usos que no fueron, que su cuerpo no fue diseñado. Entonces honren a Dios con sus cuerpos. Dice, y esto es algo que le agrada a Dios y esto es de la voluntad de Dios. Pero el apóstol Pablo no solamente dice eso, pero también dice que nosotros somos llamados a alabar a Dios, a servir a Dios, a ser diferentes por medio de cómo amamos a otras personas. Dice en el versículo 9, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que escribamos nada porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más. Nunca podemos amar suficientemente. Siempre hay lugar para amar más y más. El amor es un testimonio. De hecho, la Biblia nos recuerda que el mundo va a saber que somos creyentes por el amor que nos tenemos. Y es muy fácil amarnos entre nosotros como congregación, pero a veces lo difícil es amar a otros fuera de nuestra congregación o fuera de nuestra familia o fuera de nuestra comunidad. Es ahí muy difícil, es ahí donde Dios nos llama a cada uno de nosotros a que amemos incondicionalmente. Es ahí donde nosotros somos llamados a ser tan distintos de que otros pueden ver ese amor. Y es tan profundo que no hay cabida a que alguien diga que Cristo no está en su vida. Yo recuerdo una vez llevé a un grupo de estudiantes en la universidad a un viaje misionero en China. Y estábamos ahí en un café escuchando testimonios, compartiendo testimonios. Un estudiante chino nos contó su testimonio de ir como misionero a Rusia. Y él cuenta cómo él fue a estudiar su maestría en Rusia y él fue como creyente con el deseo de compartir a Cristo a otras personas. Y dice él que una vez se encontraba en un autobús viajando y que un grupo de personas lo vieron y vieron que el color de su piel era diferente y vieron que sus rasgos faciales eran diferentes. Y dice que empezaron a hacerse burla de él y le empezaron como a picar. Y él empezó a sentirse amenazado, decidió bajarse en la siguiente parada. Y dice, me bajé y al momento de bajarme me empezaron a seguir. Y ellos empezaron a patearme, empezaron a pegarme, a tirarme al piso, a escupirme. Dice, yo empecé a sentir un temor muy grande por mi vida. Pero en ese momento, dice, el Espíritu Santo me recordó de que Dios amaba a esas personas. Entonces con todas mis fuerzas me levanté y caminé acá al grupo donde estaban ellos y les decía, Dios te ama. Y dice, y me pegaban otra vez y me volví a levantar. Y abría mis ojos, mis brazos y los extendía y les decía, Dios te ama. Y dice que lo hizo 2 o 3 veces cuando tuvo fuerza. Y que al momento otras personas empezaron a notar lo que estaba sucediendo. Y ellos fueron a su ayuda y lo rodearon. Y empezaron a protegerlo. Y empezaron a decirle a las otras personas que se fueron. Ya cuando todo estaba en relativamente calma, le dijeron, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué no corriste? ¿Por qué no te fuiste de aquí? ¿Por qué no mejor vas a un lugar donde tú
puedas vivir una vida tranquila. Y dice, es que yo vine a compartir del amor de Dios. Dios los ama a ellos y yo los perdono. Y dice que pudo testificar de tal manera que era un concepto foráneo para aquellos que estaban escuchando. Porque hoy vivimos en un mundo en donde yo me amo a mí mismo. Yo amo a los que están a mí nada más. Pero amar a otras personas más allá es algo muy diferente. Es algo muy retador. Que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a que crezcamos en ese amor. Que nos amemos los unos a los otros. Que amemos a otros fuera de la iglesia. Que el testimonio que le damos al mundo hoy es un testimonio de amor. Y eso es difícil. Y eso es lo que le digo yo a los graduados que están comenzando una nueva etapa en su vida. Que tomen ese reto de amar a otros, de encontrar maneras de que otras personas sepan que Dios los ama a ellos. El apóstol Pablo no solamente dice entonces que los llama a ellos a que vivan una vida que agrada a Dios por medio de cómo viven con su cuerpo, de cómo aman a otros, pero también dice que deben ellos de amar a Dios, de agradar a Dios por cómo viven ellos su vida. Dice en el versículo 11 de Tesalonicenses 4, dice, a procurar vivir tranquilos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado, para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Pablo aquí anima a los creyentes. Lo que estaba pasando, hermanos, es de que los creyentes en Tesalonias, la iglesia de las tesalonicenses, ellos habían aprendido que ya el regreso de Jesús estaba inminente. Y también aprendían el llamado que tenía la congregación de amarse los unos a los otros y cuidarse los unos a los otros. Entonces, poniendo uno y uno juntos, decía esto: pues si ya viene Jesús y la iglesia tiene que cuidarme a mí, pues ya no voy a trabajar. ¿Para qué voy a hacer algo? Si ya viene Jesús, y cuando venga Jesús voy a decir: Señor, ya estoy listo. He estado aquí yo tranquilo esperándote, sí, viendo por ese tiempo en el cual tú ibas a venir por mí. Entonces aquí el apóstol Pablo recuerda: hermanos, vivan una vida tranquila, ocúpense de sus responsabilidades y trabajen con sus propias manos. El apóstol Pablo nos llama a cada uno de nosotros a agradar a Dios por medio de nuestro trabajo, por medio de nuestra ética de vivir, ocupándose de nuestras propias cosas. Pero hoy en día a veces los retos de tratar de juzgar a otros en las redes sociales es muy grande, ¿verdad? Hay gente que hasta dice: yo nada más vine a leer los comentarios, a ver cómo se están comiendo a tal persona, ¿verdad? Porque entonces es lo que se nos hace fácil a cada uno de nosotros. Hoy los jóvenes adultos están experimentando lo que se llama el quiet quitting, que es la renuncia suave. Y el concepto es de que ellos les dicen: mira, aprende cuáles son los requisitos más mínimos para que tú puedas mantenerte en tu trabajo, y haz lo más mínimo que se pueda. No le eches ganas, nada más haz lo suficiente para que no te corran. ¿Para qué? Para que entonces tú tengas energía y puedas comprarte una van y puedas ir a la playa y puedas ir a las montañas y puedas disfrutar tu vida. Y entonces no te preocupes por trabajar duro. Entonces hay una crisis en cuanto a la ética del trabajo. Pero dice el apóstol Pablo: no, ustedes deben de trabajar con sus propias manos, deben de vivir una vida tranquila. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, uno de los trabajos que yo tenía era el Chick-fil-A. Entonces yo llegué a Chick-fil-A y yo dije: ya me va a tocar decir, es un placer, es un placer. Hermanos, me pusieron a lavar platos. Pero yo empecé a lavar de tal manera que hasta un TikTok hubiera podido empezar de cómo se lavan los platos correctamente, ¿verdad? Y así le eché ganas. Y ya después me ponían a hacer papas y a todo. El manager me dijo: oye, ¿qué onda contigo? Veo que le echas ganas. Digo: mira, la palabra de Dios dice: yo soy cristiano. Y dice que cualquier cosa que hagamos, lo hagamos para Él. Tú me estás dando un paycheck, pero Dios me está dando la vida para que yo pueda trabajar. Entonces voy a trabajar para Él.
porque tu paycheck no me va a durar, pero la vida que Él me da es eterna, ¿verdad? Entonces ya al mes, hermanos, ya era yo manager de la tienda, sin saber, sin querer queriendo, dijeran. Pero es un testimonio, hermanos, de cómo la palabra de Dios es efectiva y cómo nosotros somos llamados a agradar a Dios. Que estemos delante del mundo y que le podamos decir al mundo: mira, Dios nos ha llamado a que podamos experimentar la diferencia que hace Cristo en nuestras vidas. De cómo te vas a hacer amar tú a ti mismo, cómo vas a amar a otros, de cómo vas a amar de una manera incondicional, de una manera radical, y también de cómo vas a ser tan diferente de cómo vives tu vida. Hoy los grupos de Facebook que son muy famosos son los de Coming Soon to RGV, right? Viene pronto al RGV. Viene Panera Bread. Panera Bread ya viene a Edinburgh. Wow. O ya viene esta tienda de hamburguesas, o ya viene una tienda nueva de ropa, y todos ahí se ponen bien contentos, ¿verdad? Y ahí hay comentarios: ay, qué padre, yo fui a Dallas y ahí comí y estaba todo bien rico. Y ya empiezan los comentarios, ¿verdad? Y a veces yo me pongo a pensar cómo sería si ponieran Coming Soon to RGV, una nueva iglesia cristiana. ¿Qué dirían otras personas acerca de eso? No, pues wow. Como otro car wash, ¿verdad? Como si no hubiera ya suficientes. Nada más ahí puro sacarle el dinero a la persona y que empezara. Pero qué bonito sería que dijeran: qué bueno. Esos creyentes, esos cristianos son diferentes. Honran a Dios, trabajan, son honestos, tienen un impacto, respetan a otros, buscan maneras de ministrarle a las familias, buscan manera de servir. Me gustó mucho el pastor, la pregunta que hizo: se comprometen a servir a Dios con sus talentos y sus dones, porque el mundo va a cambiar cuando cada uno de nosotros le digamos a Cristo: aquí está mi vida, úsame, Señor, úsame para tu honra y para tu gloria, y para que el mundo vea no mi vida, pero tu poder transformador, de cómo me llevaste de las tinieblas a la luz para servir al Dios viviente. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este mensaje, Señor. Gracias por tu palabra que nos reta. Señor, somos imperfectos, pero tú eres perfecto. Tú eres dador de la vida, eres dador de la gracia, Señor. Te damos gracias por la manera en que estás obrando en cada uno de nosotros, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Señor, llénanos con tu espíritu, Señor, que podamos cada día vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.